Bien, pues vamos a continuar con la semana número 4 de Biología Celular y Bioquímica, en donde en esta ocasión vamos a hablar ya sobre mitocondria, todos los procesos bioquímicos y metabólicos que se llevan en este organelo celular. Y entonces, como objetivo de esta semana es conocer las estructuras mitocondriales y las vías metabólicas que se llevan a cabo en ella, en esta misma. Vamos a hablar primero de las características generales de la mitocondria como tal, para reconocer sus estructuras, y posteriormente hablar de estas vías metabólicas que vamos a ir abordando. Dentro de estas están la descarboxilación oxidativa del piruvato, oxidación de ácidos grasos, ciclo de la urea, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y cadena de transporte de electrones, así como la fosforilación oxidativa. En esta ocasión lo que vamos a hablar es de la descarboxilación oxidativa del piruvato, la oxidación de ácidos grasos y el ciclo de la urea, no sin antes mencionar las características generales y funcionales de la mitocondria, como lo estamos viendo a continuación. Entonces, sabemos que es un organelo celular, pero tiene unas características propias que generan que sea un organelo muy importante y con funciones extraordinarias. Bueno, dentro de la etimología, mitocondria deriva de mitocondrio o mitochondrio, que es hilo, y chondros, gránulos. Es decir, es una estructura que en su interior tiene muchos gránulos porque precisamente tienen que ver con todo su funcionamiento, y la forma que tiene sus membranas le dan ese aspecto como si tuviera un hilo dentro, como estamos viendo aquí en la imagen. Es un organelo celular y es un compartimento separado del citosol. Cuenta con su propio ADN. Se dice que las mitocondrias son de herencia materna, y hay una teoría que hace ver que son descendientes de bacterias. Hace mucho tiempo se dice que hubo una simbiosis entre dos tipos de organismos, donde se genera una teoría endosimbiótica, donde precisamente se piensa que una bacteria ingresa a una célula, interactúan entre sí y posteriormente generan una célula eucariota, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces es muy interesante precisamente esta teoría, y como tal la mitocondria. Se ha visto que la mitocondria responde a señales celulares, o sea, está en interacción con la célula, forma ATP, que es lo que conocemos comúnmente, pero va más allá todavía la función de este organelo celular. Hay intercambio de metabolitos con el entorno celular, es decir, tiene contacto, tiene comunicación con el citosol y con otros organelos, de tal manera que se genera todo un entorno y una coordinación celular entre el organelo y la propia célula. Y hay otras situaciones que se conocen actualmente como dinámica mitocondrial, que tiene que ver con la fusión, con la fisión, el transporte y la transferencia de estos organelos. Son situaciones muy interesantes que se ha visto actualmente, siguen en investigación, hay muchas situaciones que todavía no tienen mucha explicación, pero voy a mencionar algunas de ellas con respecto a la dinámica mitocondrial. Y hablando de la teoría endosimbiótica que les había comentado, en esta imagen podemos percatarnos de que aquí tenemos hace mucho tiempo, ¿sí? Una célula anaeróbica, pues con organelos celulares, sin embargo pues está ausente de mitocondrias. Entonces se dice que una célula procariota aeróbica, como una bacteria por ejemplo, con esas características, ingresa al interior de esta célula y empieza a entrar en una interacción, en una simbiosis, de tal manera que va evolucionando esta célula hasta que esta bacteria que ingresó a la célula preeucariota, con el tiempo desarrolla una simbiosis en el cual se ven beneficiados los dos organismos, o estos dos tipos de seres vivientes, de organelos y de células,
que generan una célula aeróbica eucariota. De inicio era una célula que tenía una forma de producir energía de manera anaeróbica, y con el ingreso y la interacción y la simbiosis que les comento, estas mitocondrias que se formaron posteriormente durante mucho tiempo, entonces empiezan a llevar un proceso de tipo aeróbico con respecto a la obtención de energía a través del ATP, como lo conocemos ahora. Y entonces esta teoría nos habla precisamente de esta simbiosis, donde se cree que el origen de las mitocondrias es de una bacteria que entró en contacto con una célula e hicieron una simbiosis en la que se ven beneficiados ambos organismos, y que es lo que conocemos actualmente. Ahora bien, hablando de la fusión mitocondrial, aquí podemos ver que se refiere a la formación de una sola mitocondria con la fusión de dos, como lo vemos en la imagen, a través de diferentes procesos proteínicos de sus membranas, como lo vamos a ver ahorita más adelante en sus estructuras. Existe esta unión, ¿de acuerdo? Y de dos mitocondrias se genera una. Eso va a depender de la célula, de las necesidades que tenga fisiológicamente este organismo, este organelo, y como tal la célula. Y también existe la fisión mitocondrial, donde es lo contrario, existe una división, ¿sí? Una replicación de este organelo, de esta mitocondria, a través de diferentes procesos que tiene que ver sus membranas, tanto la interna como la externa, y entonces se divide esta mitocondria en dos, como lo podemos ver aquí en la imagen, y va a depender de las necesidades de ese órgano, de ese sistema, de esa célula, y entonces las células se pueden replicar de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo. Entonces, como pueden ver, pues son situaciones muy interesantes. Y por otro lado, también en esta imagen podemos ver una neurona, ya que también existe la posibilidad o la teoría de que las mitocondrias pueden migrar dentro de una misma célula al lugar que requiera de mayor aporte energético, o que requieran las funciones de la mitocondria dentro de una misma célula. Entonces aquí tenemos representada a una neurona. Este es el soma de la neurona, sus dendritas. Aquí están las mitocondrias, como las podemos ver, el axón y la terminal sináptica, donde hay liberación de neurotransmisores, y ahí se requiere de mayor energía, de mayor aporte energético. Y de tal manera que esto genera que las mitocondrias migren, vayan y se transporten o se trasladen al sitio donde se requiere para llevar a cabo toda esta función que requiere precisamente de estas mitocondrias. Y también existe otros estudios que nos indican que hay una formación de nanotúbulos entre las células, esta comunicación que pueden generar entre ellas. Y de esta manera, a través de estas digitaciones citoplasmáticas, a través de nanotúbulos, las mitocondrias viajan o se trasladan de una célula a otra. Y de esta manera están intercambiando material. Dentro de ellos, dentro de este material, pues están las mitocondrias. Y normalmente puede suceder, o se ha visto que es esta relación entre una célula sana o mitocondrias sanas hacia una célula dañada o mitocondrias dañadas. Entonces también muy interesante esta situación con las mitocondrias. Bien, bueno, de manera general entonces también vamos a ver la estructura. Aquí tenemos en la imagen dos mitocondrias que ustedes pueden observar. Tenemos que la mitocondria tiene dos membranas, una externa que estoy señalando aquí con el cursor, que es esta es una membrana externa que tiene contacto con el citosol. Por eso tiene poros, como podemos ver, porque es permeable para ciertas moléculas. Y entonces esta es una membrana externa. Cuenta con una membrana interna, como vamos a ver en esta imagen que estoy señalando, en la imagen de la derecha, donde se pliega su membrana, y es una membrana interna, ¿sí? Y entonces forma estos pliegues, de tal manera que existe entonces un espacio entre la membrana externa y la membrana interna, que se llama espacio intermembranal, como lo estoy señalando aquí. Y bueno, en la parte interna de nuestra mitocondria la conocemos como matriz. Entonces son diferentes estructuras que están conformando a la mitocondria. Dentro de la matriz podemos encontrar DNA mitocondrial,
ribosomas, o sea, diferentes estructuras importantísimos para los procesos metabólicos que se van a llevar aquí en este organelo. Y también podemos ver que dentro de la matriz existen diferentes tipos de enzimas, como también existen en las membranas, tanto en la interna como en la externa. Entonces, esto lo vamos a abordar un poquito más adelante. Esto aquí que estoy señalando es una ATP sintasa, una enzima que nos va a ayudar a la generación de ATP, que precisamente tiene dos sitios donde los conocemos como F0 y F1, donde el cuerpo, por decirlo así, de esta enzima se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, y la cabeza, también para decirlo así, para poderlo identificar, se encuentra fuera de esta membrana, se encuentra en contacto con la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco más adelante, las estructuras, pero de manera general ahorita los estamos mencionando. Y cabe también hacer esta mención que las membranas mitocondriales, tanto la interna como la externa, son capas bilipídicas, así como lo mencionamos con la membrana celular, también en este caso con las membranas mitocondriales. Ahora bien, vamos a hablar o abordar el tema de la descarboxilación oxidativa del piruvato, donde de manera general este proceso bioquímico metabólico se utiliza para la formación de acetilcoenzima A partir de piruvato. Estas dos moléculas ya hemos hablado de ellas, y pues parte de esta situación, de esta ruta, es la formación entonces de acetilcoenzima A partir de piruvato. Y esto se logra a través de un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Es una reacción irreversible y en general consiste en una descarboxilación y una deshidrogenación para obtener precisamente acetilcoenzima A del piruvato, y la acetilcoenzima A pues irse u ocuparse para el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Bien, aquí en la imagen podemos observar entonces que tenemos nuestra molécula de glucosa ya en el citoplasma, está dentro de la célula, aquí está nuestra mitocondria, se lleva a cabo la glucólisis que ya hemos mencionado y obtenemos dos moléculas de piruvato, de tres carbonos, ¿de acuerdo? Recuerden que la glucosa tiene 6, entonces obtenemos dos moléculas de 3 carbonos cada una, y serían dos moléculas de piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria, y a través de este complejo que les comento, piruvato deshidrogenasa, que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, va a escindir, va a romper a este piruvato, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener un compuesto, una molécula de 2 carbonos conocida como acetilcoenzima A. La piruvato deshidrogenasa es un complejo enzimático que estamos viendo aquí, compuesto o formado por 3 secciones, por decirlo así, o conformado por tres complejos, 3 tipos de enzimas, que es el piruvato deshidrogenasa como tal, la dihidrolipoil transetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Estas 3 van a actuar de manera sincrónica una tras otra para poder lograr este proceso que les estoy mencionando, y que lo vamos a ver ahorita más adelante en esta reacción que está representada. Aquí tenemos nuestra molécula de piruvato, que es de 3 carbonos, como pueden ustedes observar, ¿sí? De tal manera que entonces cuando entra en acción la piruvato deshidrogenasa con sus 3 componentes, ¿de acuerdo? Vamos a obtener a final de cuentas en la reacción acetilcoenzima A más dióxido de carbono. Entonces este carbono que se le va a quitar, ¿sí? Que ya a través de la acción de la piruvato deshidrogenasa, como vemos aquí, vamos a obtener CO2. Vean, este recuadro que está iluminado corresponde al CO2 que está aquí, que estoy señalando. Eso es lo que vamos a obtener. Nos quedamos con esta molécula de 2 carbonos, que precisamente es esta que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Aquí están nuestros 2 carbonos. Esto se logra a través de la hidrolipoil transacetilasa, porque se ocupa coenzima A, que está sombreado ahorita aquí en azul, ¿de acuerdo?
quien ingresa a esta reacción y entonces se va a unir aquí a esta molécula de 2 carbonos para obtener entonces acetil coenzima A. Para esto también el hidrógeno que está o estaba con la coenzima A, entonces se va a deshidrogenar a través de la hidroilipoil deshidrogenasa y utilizamos NAD y vamos a obtener entonces de este NAD oxidado un NAD reducido. Como pueden ver la imagen, aquí está nuestro hidrógeno y aquí está nuestro hidrógeno. De esta manera entonces, a través de la reacción enzimática, vamos a obtener acetil coenzima A más dióxido de carbono, y esta acetil coenzima A pues entonces se va a ocupar para el ciclo de Krebs o para el ciclo del ácido cítrico. Muy bien, eso es lo que corresponde a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y ahora bien, pues vamos a hablar de la siguiente ruta metabólica que tiene que ver con la oxidación de ácidos grasos. Entonces, de términos generales, de manera como concepto, debemos nosotros pensar que la oxidación de ácidos grasos es la obtención de energía utilizando ácidos grasos como combustible metabólico. Recordemos entonces que los ácidos grasos podemos nosotros adquirirlos a través de la ingesta, ¿sí? A través de la dieta, los que ingerimos a través de la alimentación, y también del tejido adiposo, que el tejido adiposo, recuerden que es una reserva energética, también a través de almacenar triglicéridos en su interior. Entonces, como vemos en la imagen, las grasas, el colesterol que nosotros ingerimos pasa a nivel intestinal, ya vimos su digestión, su absorción, de tal manera que se obtienen kilomicrones, ¿sí? ya van a través de la circulación sanguínea, sino antes haber pasado por el tejido linfático a través de la linfa. Recuerden esto, que ahí se van los kilomicrones, y entonces estos kilomicrones precisamente van a los tejidos que lo requieren y que contengan esta enzima lipoproteína lipasa, para ir obteniendo entonces componentes de los kilomicrones y hacer esta molécula pues más pequeña, de tal manera que obtenemos residuos de kilomicrones y también obtenemos ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres se pueden ocupar en tejidos periféricos que así lo necesiten para la obtención precisamente de energía, o se pueden almacenar en el tejido adiposo en forma de triglicéridos, y posteriormente este tejido adiposo puede liberar esos triglicéridos otra vez en forma de ácidos grasos libres y van al hígado para ser metabolizados y obtener en este caso energía. Bien, entonces una vez que esto sucede, recordemos que también esos tejidos periféricos que tienen su enzima lipoproteína lipasa van a seguir liberando residuos de kilomicrones y ácidos grasos libres, y van a llegar también al hígado para ser procesados una vez que ya se han metabolizado para la obtención de energía. Bien, ahora dentro de la oxidación de los ácidos grasos, a final de cuentas lo que se genera es que se convierte una molécula de ácido graso a un conjunto de unidades de acetilcoenzima A. Recordemos que los ácidos grasos son de cadena larga, los que son de 10 carbonos en adelante, y los que son menos de 10 carbonos son de cadena corta. Entonces, en general, los ácidos grasos son cadenas pues largas de carbonos, y para que podamos se pueda llevar a cabo esta oxidación de ácidos grasos, primero tienen que ingresar a la célula, precisamente, estos ácidos grasos. Una vez que entran a la célula, se activan a nivel mitocondrial. Se tienen que activar primero, tienen que pasar por este proceso. Se activa esta molécula de ácido graso, y esto ya es dentro de la mitocondria, de tal manera que interactúan las dos membranas, tanto la interna como la externa, y después se transporta este ácido graso activado a la matriz mitocondrial, donde va a seguir otro proceso de degradación para la obtención de acetilcoenzima A por medio de la beta oxidación. Ese es el proceso que se va a llevar a cabo una vez que ya ingresó entonces primeramente
la cadena de ácido, cadena larga de ácidos grasos, o este ácido graso de cadena larga, entra a la célula, después a la mitocondria, y vamos a ver este proceso que estamos mencionando ahorita. Entonces vamos a ver la activación y transporte a la matriz mitocondrial. Aquí está representada la mitocondria a nivel de la membrana externa y la membrana interna. Recuerden que son capas bilipídicas ambas, y las podemos aquí ver en esta imagen. Está representada la membrana mitocondrial externa que estoy señalando con el cursor, el espacio intermembranal y la membrana mitocondrial interna que está aquí abajo. Cada una de estas dos membranas tienen enzimas en esta capa bilipídica que nos van a ayudar precisamente a esta activación del ácido graso, y aquí abajo pues estoy señalando ya la matriz mitocondrial. Ahora bien, aquí en estas siglas FFA, eso significa que es nuestro ácido graso libre, ¿sí? Son cadenas largas, no lo pierdan de vista, es una cadena larga. Entonces esta cadena larga de ácido graso entra en contacto con la acilcoenzima A sintetasa aquí en la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Para eso se va a ocupar ATP y coenzima A para obtener entonces así acilcoenzima A. Aquí está la coenzima A que se agregó, y el acil se refiere a esa cadena larga de mi ácido graso, ¿sí? A eso se refiere el acil. Para eso se obtiene entonces, como les comento, AMP, es decir, se van a obtener dos moléculas de fosfato, de ATP vamos a obtener AMP. Aquí están estas dos moléculas que se ocuparon de fosfato. De tal manera que una vez que ya tenemos a la acilcoenzima a través de la carnitina palmitoil transferasa 1, como dice su nombre, bueno, va a permitir la entrada de acilcoenzima A al espacio intermembranal de mi mitocondria. Aquí se va a llevar de una manera cíclica un transporte para poder ingresar esta acilcoenzima A, ¿sí?, a través de la carnitina, y por efecto de esta carnitina palmitoil transferasa 1, la obtención de acilcarnitina, ¿sí? Es decir, a esta cadena de ácido graso se le quita la coenzima A, que aquí está, se libera, e ingresa la carnitina y obtenemos acilcarnitina por la carnitina palmitoil transferasa 1. Una vez que ya tenemos acilcarnitina, entonces ahora a través de esta carnitina, acilcarnitina translocasa, es como un intercambiador, ¿sí?, como un bombeo, imaginémoslo así, va a generar que la acilcarnitina ahora vaya y se trasloque o ingrese a través de la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial. Y aquí tengo ya mi acilcarnitina. Y por acción de la carnitina palmitoil transferasa 2, ahora esta es la 2 que está aquí en la membrana mitocondrial interna, esta acilcarnitina, ¿sí?, va a transformarse nuevamente a acilcoenzima A. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se ocupa coenzima A, se ingresa o se une nuevamente a este grupo acil, a este ácido graso libre nuevamente, se libera carnitina, y esta carnitina se va a ocupar, ¿de acuerdo?, nuevamente aquí en el espacio intermembranal para llevar a cabo este ciclo que les comento para obtener nuevamente acilcarnitina. Esa acilcarnitina llega aquí a la matriz mitocondrial y se lleva todo este proceso nuevamente. Una vez que ya entonces obtuvimos acilcoenzima A, se va hacia la beta oxidación, va a sufrir o se va a llevar a cabo este proceso de beta oxidación, que es ya en la matriz mitocondrial y es de la que vamos a hablar ahorita. Bien, entonces aquí se va a llevar esta oxidación de ácidos grasos, como les comento, que es a través de la beta oxidación, y en esta imagen podemos ver un ejemplo con respecto a este ácido graso de cadena larga, por ejemplo, como es el palmitoil coenzima A o el palmitato, si recuerdan que anteriormente lo mencionamos, que es de 18 carbonos. Entonces, la idea o la situación, mejor dicho, es que tengamos en mente que la beta oxidación es quitar carbonos de 2 en 2 a estas cadenas largas, como pueden ver aquí en la imagen. Se va a escindir, se va a romper a nivel del carbono número 3, aquí que se conoce como beta, por eso es beta oxidación. Ahí se escinde, se rompe.
y entonces obtienen un compuesto de 2 moléculas de carbono conocido como acetilcoenzima A, que es la que estamos viendo aquí. Y lo que resta de la cadena vuelve a generar a través de un ciclo, otra vez, otra escisión o una ruptura del enlace de 2 carbonos y otra vez obtenemos acetilcoenzima A. De manera que entonces para este proceso de obtener 2 carbonos de esa cadena larga se lleva todo este proceso que estoy señalando en esta imagen. Se va a llevar de manera general una oxidación, una hidratación y nuevamente una oxidación para poder obtener ese compuesto de 2 carbonos conocido como acetilcoenzima A. Y entonces vamos a utilizar un complejo enzimático nuevamente. Aquí podemos observar, esta molécula de acilcoenzima A. Recuerden que acil se refiere a la cadena larga de mi ácido graso con la coenzima A. Y entonces a través de la acilcoenzima A deshidrogenasa vamos a obtener transenoilcoenzima A. Para esto utilizamos FAD. Un FAD oxidado se va a reducir, vamos a obtener FADH, ¿sí? Ya reducido, y este FADH se va a ir a la cadena respiratoria, que más adelante lo vamos a mencionar para obtención de energía. Posteriormente viene una hidratación a través de la enoilcoenzima A hidratasa, se agrega agua como están viendo en la reacción y se obtiene hidroxiacilcoenzima A. Posteriormente viene otra oxidación y entonces aquí vamos a ocupar NAD oxidado para obtener un NAD reducido que también se va a ir a la cadena respiratoria. Obtenemos 3-cetoacilcoenzima A y finalmente a través de una enzima natiolasa finalmente vamos a obtener acetilcoenzima A, este compuesto de 2 carbonos que se va a ir al ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs para la obtención de energía más adelante, como vamos a mencionar. Entonces, vean, todo este proceso se lleva a cabo para la escisión de un compuesto de 2 moléculas que es la acetilcoenzima A y que podemos ver aquí representada en esta imagen y se van obteniendo de 2 en 2. Vamos a poner que es un compuesto, aquí lo muestra, vamos a poner que es de 16 carbonos, ¿sí? Después obtiene un compuesto de 14, de 12, de 10, de 8, de 6 y de 4, así sucesivamente, y en cada reacción obtenemos acetilcoenzima A, ¿sí? Más este FAD y NAD reducidos en cada una de estas reacciones, como les comento, y así sucesivamente hasta escindir y romper toda la cadena completamente y obtener todos esos compuestos de acetilcoenzima A que se van al ciclo del ácido cítrico. Muy bien, ahora bien, hablando del ciclo de la urea, es otra ruta metabólica, otra situación que se lleva dentro de la mitocondria, pero aquí lo que se va a generar es un proceso en el cual el amoníaco se va a convertir en urea, o sea, se va a neutralizar, ya que el amoníaco surge a partir del nitrógeno de los aminoácidos por desaminación. O sea, todos esos procesos que normalmente se llevan en el organismo, ¿sí? de la degradación de las proteínas, entonces se desaminan los aminoácidos y estos compuestos, estos grupos de amino que se liberan pueden formar amoníaco. El amoníaco, como vemos aquí en la imagen, es altamente tóxico, causa neurotoxicidad, entonces debe ser neutralizado de tal manera que aquí se ocupa el hígado, ¿sí? El amoníaco es producido por los tejidos y las bacterias incluso que tenemos en nuestro intestino, ¿sí? Esta microbiota intestinal también puede producir amoníaco, entonces debe ser neutralizado y este amoníaco se transporta al hígado. Y los hepatocitos son células especializadas, son las únicas especializadas en llevar a cabo el ciclo de la urea a través de una interacción enzimática que involucra a la mitocondria y al citosol, ¿sí? Entran aquí en la interacción. Esto se conoce como el ciclo de la urea y es el que vamos a ver a continuación. Y aquí podemos observar en esta imagen, bueno, este catabolismo de proteínas donde obtenemos aminoácidos y aquí está, miren, el grupo amino que se libera y puede reaccionar con otros grupos o hidrógenos libres y formar entonces el amoníaco, que es muy tóxico, ¿sí?
Este se debe transportar al hígado para obtener urea, y la urea pues puede ser eliminada de manera adecuada y fisiológica a través de la orina. Bien, vamos entonces a ver estas imágenes para hablar de lo mismo, donde precisamente aquí están los tejidos, ¿sí? Y vamos a requerir en los tejidos, a través de esta síntesis de proteínas, a esta degradación de proteínas, al glutamato. El glutamato, a través de la glutamina sintetasa, ¿sí?, reacciona con el grupo amino, que en este caso es el NH3, que es el amoníaco, y obtenemos glutamina. De esta manera la glutamina viaja por la sangre, ¿sí?, y llega al hígado, ¿sí? Necesitamos transportar este amoníaco. Entonces el transporte de los tejidos hacia el hígado se lleva de esta manera, y entonces ya la glutamina libera al amoníaco y entra al ciclo de la urea. También recordemos que en el caso, por ejemplo, del músculo esquelético, a través de la gluconeogénesis, que es la obtención de la energía a través de glucosa, y que el sustrato no es carbohidrato, sino son otros compuestos, como en este caso serían aminoácidos como la alanina, ¿sí?, que aquí lo tenemos. Entonces recordemos que el piruvato, ¿sí?, se une con el amoníaco y se obtiene alanina. La alanina transporta precisamente a este amoníaco y llega al hígado. Aquí la alanina, a través de examinaciones, libera al amoníaco para que se vaya al ciclo de la urea, se obtiene piruvato y bueno, ya se obtiene glucosa, ¿no?, en este ciclo de Cori que habíamos mencionado anteriormente, para la gluconeogénesis. Muy bien, una vez que entonces el amoníaco ya está en mi célula, ¿sí?, es ingresado a la mitocondria. Esta estructura que vemos aquí representa la mitocondria. Y dentro de la mitocondria, amoníaco, a través de diferentes reacciones combinado con el CO2 y a través de la carbamil fosfato sintetasa 1, con ayuda o interacción de la N-acetilglutamato, ¿sí?, vamos a obtener carbamil fosfato. Para eso se utiliza agua y se utiliza ATP, ¿sí? Vamos a obtener ADP y magnesio. Bien, una vez que tenemos a carbamil fosfato, se va a llevar una reacción con la ornitina. No perdamos de vista la ornitina, por favor, porque precisamente es un ciclo. Esta ornitina se obtiene de este mismo ciclo, ¿sí? Y la enzima ornitina carbamil transferasa va a generar con la carbamil fosfato citrulina. Cuando hablamos de citrulina, entonces esta molécula ya está fuera de la mitocondria. Aquí ya está en el citosol de mi célula. Si estamos hablando del hígado, estamos en el hepatocito. Entonces ya la citrulina se encuentra aquí en el citosol. Y vean cómo se va transportando el grupo amino, ¿sí? Lo que está en azul se va transportando. Entonces ahora, por efecto del arginino succinato sintetasa, el aspartato va a interaccionar de tal manera que vamos a obtener ahora arginosuccinato. Para eso también se utiliza energía. ATP, utilizamos dos moléculas de fosfato porque se va a obtener AMP, adenosin monofosfato. También se utiliza magnesio. Y entonces aquí tenemos ya ahora arginino succinato. De arginino succinato se va a obtener fumarato, ¿sí? Esta molécula se va al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico, el fumarato. Y eso es gracias a la arginino succinato liasa. Y entonces, bueno, se obtiene el fumarato y ahora arginina. Y vean ustedes los grupos amino cómo se van transportando. Y bueno, aquí ya obtuvimos la arginina. Y la arginina, a través de la arginasa, vamos a obtener nuevamente ornitina. Vean la ornitina que entra, aquí ya está en la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial, para nuevamente llevar este ciclo que estoy señalando, que incluso se conoce también como el ciclo de la ornitina, para la obtención de urea, o ciclo de la urea, y obtenemos urea, ya este compuesto que va a ser eliminado a través del riñón, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Vean cómo los grupos amino aquí ya están separados, NH2, NH2, ¿de acuerdo? Ya no es el amoníaco o amonio, que se pueden estar convirtiendo entre amonio y amoníaco. Bueno, ya están separadas las moléculas, y entonces la urea como tal
ya es una forma en la que puede eliminarse de manera fisiológica y adecuada a través del riñón por la orina, pero pues bueno, aquí estamos en el hepatocito, sale del hepatocito a la circulación y puede ser eliminado. De esta manera se lleva a cabo el ciclo de la urea. Bien, perfecto. Bueno, pues hasta aquí nuestra plática en el video de hoy. Espero que les haya funcionado esta información y yo quedo al pendiente de cualquier circunstancia. Gracias, saludos.